Propuesta de orden del día, sesión ordinaria, martes 18 de abril. Primer punto. Continuación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Segundo punto. Proyecto de acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del golpe de Estado y en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población. Tercer punto, calificación de nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas suscritos sin aprobación parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la nación. Es todo. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría, a favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del día, ciudadano secretario. Perdón, aquí tengo un punto de información que solicita el diputado Américo de Gracia antes de iniciar el orden del día. Tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. Muy buenos días, colegas diputados, Junta Directiva, pueblo de Venezuela. Hoy, lamentablemente, en el medio de esta sesión, se cumplen 97 días de la privación ilegítima de la libertad de nuestro colega y compañero Gilbert Caro. 97 días de prisión en San Juan de los Morros. 97 días de vulnerarle sus derechos y la inmunidad parlamentaria que tiene constitucionalmente. Esta fecha, y la estaremos recordando cada vez que sesionemos mientras Gilbert Caro esté privado de libertad. Es oportuno señalarle al pueblo de Venezuela, para recordar solamente en la historia, que en los años 60, cuando había en Venezuela lucha armada y que fueron detenidos muchos de los insurrectos, ninguno fue juzgado ni presentado por tribunales militares. Todos fueron juzgados por sus jueces naturales. Esto es un signo de totalitarismo. Esto es un signo de dictadura. Esto es un signo para que nos anime a la Venezuela que tiene que cambiar. Y a propósito de eso, también todo este colectivo, todo este hemiciclo, todos los diputados, estamos hoy solidarios también con los diputados que están siendo perseguidos, con nuestro colega Mateus, con nuestro colega Tomás Guanipa, con nuestro colega José Guerra, que han sido señalados y perseguidos, María Álvarez, por este régimen, que ha estado permanentemente acosando a esta Asamblea Nacional. Todo esto también es el indicador de un gobierno que está atrincherado en su miedo, en el pánico, en el terror, cada vez que la comunidad internacional justamente los ha llevado a el terreno democrático y no han pasado la prueba. Y por supuesto, mañana es un día histórico, doblemente histórico, histórico por nuestro pasado e histórico por nuestro presente. A todos los venezolanos los invitamos desde este Parlamento, desde la Asamblea Nacional, democráticamente electa, a estar en cada rincón del país y de esta Caracas, de esta capital de hoy de Venezuela, a estar presentes en la calle diciéndole no a la dictadura de Maduro, hacerlo con fuerza, de manera pacífica, de manera democrática, pero con la audacia y el arrojo que ha caracterizado al pueblo venezolano. Salud, vida y libertad para Gilbert Caro y cese a las persecuciones políticas en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias al diputado Américo de Gracia por su intervención en defensa de nuestro hermano y colega Gilbert Caro. Señor secretario, iniciemos entonces el primer punto de la agenda del día, por favor. Primer punto, continuación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Es todo. Gracias. Para este primer punto tenemos dos personas anotadas en el debate. En primer lugar, el diputado Rafael Guzmán y en segundo lugar, la segunda vicepresidente, Degni Fernández. Tiene la palabra el diputado Rafael Guzmán. Gracias, presidente. Colegas magistrados, colegas diputados, perdón. Es lo mismo. Fíjense, semanas anteriores se dio un golpe de Estado en Venezuela, donde magistrados quisieron ser colegas de los diputados. Pretendieron abrogarse todas las competencias de esta Asamblea Nacional, sin ser electos por el pueblo. Anularon la separación de poderes previstas en nuestra Constitución mediante las sentencias 155 y 156. El contenido de ellas, absolutamente conocido por todos: anulación de los poderes de la Asamblea Nacional, anulación de la figura de la inmunidad parlamentaria, concentración absoluta de todos los poderes en cabeza del Ejecutivo Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Acto seguido, la comunidad internacional, todos criticaron, y la comunidad venezolana también, criticaron y anunciaron lo que se venía dando de forma continua, pero el retrato de una ruptura del hilo constitucional, la consagración de un golpe de Estado, de un autogolpe. La propia fiscal anunció que fue una ruptura, que se dio una ruptura del hilo constitucional. Se dieron las protestas que hemos estado viendo para instar desde esta Asamblea Nacional iniciar el procedimiento de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál era ese procedimiento a seguir? La solicitud de la calificación grave por parte del Consejo Moral Republicano, presidido hoy por el defensor del pueblo. Este señor, que lamentablemente está más pendiente de una pesa que de los derechos de los venezolanos y del Botox, que del alimento, de las medicinas y de que se haga justicia a quien es vejado y torturado por los cuerpos de seguridad, pues sencillamente no ha cumplido con su labor. Y esa es la información que debemos dar el día de hoy. Debió convocar al Consejo Moral Republicano, oficiar a los miembros de la Sala Constitucional a los fines de que presenten sus descargos. Nada de eso ha sucedido. Y por supuesto, decidir en consecuencia. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué sí ha hecho el defensor del pueblo, además de hacer mucho ejercicio? Pues presentó una opinión, adelantó una opinión, se inhabilitó para pronunciarse y ser parte de este proceso de remoción y de calificación de falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional, al decir expresamente que los magistrados no cometieron falta grave. Y yo no voy a entrar en discusiones sobre si eso constituye o no falta grave. Simplemente quisiera compartir con todos ustedes una declaración del ex fiscal general de la República, hoy embajador en Italia,
en una entrevista que le hicieran en Contrapunto el domingo pasado. Isaías Rodríguez, en esa entrevista, simplemente refiere y cita a el famoso jurista italiano Calamandrei, donde dice: cualquier vicio de derecho cometido por un juez siempre es una falta grave. Y esa falta grave no solamente se mantiene, está y es confesada por la propia Sala Constitucional, cuando en las sentencias 157 y 158, al día siguiente, a petición de Nicolás Maduro, acató esa petición y mochó 2 párrafos o 3 párrafos de esta sentencia, pretendiendo devolverle a la Asamblea sus competencias en materia de legislación, la inmunidad parlamentaria, pero sí mantiene situaciones gravísimas, sigue concentrando el poder en el Ejecutivo Nacional, sigue manifestándose, sigue quitándole el poder a la Asamblea Nacional en materia de la constitución de las empresas públicas, que es lo único que a ellos les interesa. A ellos no les interesa resolver los problemas de los venezolanos, les interesa seguir engrosando sus bolsillos de espaldas a los problemas de la gente. Y esa confesión, porque no fue una aclaratoria, aquí no se aclaran sentencias mediante eliminación o sustracción de dispositivos de la propia sentencia. Se interpreta, se aclara y se expone y se le da el alcance que debe tener mediante una interpretación. No es, y además de motu propio, porque este Consejo de Seguridad no tenía competencia para hacer esa petición. Entonces, están identificados los elementos para poder calificar esta situación. Está la confesión de los miembros de la Sala Constitucional desde el momento que recularon con esa sentencia 157 y 158. Pero más grave todavía es la no actuación del defensor del pueblo, quien como presidente del Consejo Moral de Republicano está en la imperiosa obligación de convocar al Consejo, oficiar a los magistrados, pero en el momento que lo convoque debe inhibirse, debe salir de esa congregación, y quien tenga que suplirlo dentro del Consejo Moral, definir quién va a ser el presidente de ese Consejo Moral ad hoc para seguir el procedimiento. A este proceso tenemos que también informar que se ha sumado la iniciativa ciudadana, donde además se han agregado puntos interesantes, donde demuestran la intención de ruptura constitucional desde hace mucho tiempo, desde principios del año 2016, con una sentencia de la Sala Constitucional de fecha, aquí la tenemos, de fecha 4 de febrero de 2016. En esta sentencia del 4 de febrero de 2016, la Sala Constitucional desaplicó nada más y nada menos que el artículo 1 de la Ley de Ética del Juez. Es decir, los magistrados de la Sala Constitucional no están sujetos al Código de Ética. Y el Código de Ética, y una de las principales funciones para calificar la falta grave, es no estar sujeto o violar los principios de la Ley de Ética del Juez. Adicional a eso, esta iniciativa ciudadana, además de presentar esta nueva situación, también expone los hechos de la deficiente constitución de la Sala a los efectos de esta sentencia, la cual no vamos a exponernos lo suficiente. Miren, señores, y para concluir, ciudadano presidente, este pueblo decidió hace rato vivir en un país mejor, vivir en un país donde se haga justicia, vivir en un país donde se garantice la comida a los venezolanos,
vivir en un país donde se le garantice la medicina a los venezolanos, donde se castigue al que cometa un delito. Y precisamente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cometieron un delito. Y los venezolanos que estamos decididos a cambiar esta situación, mañana 19 de abril vamos a salir a las calles. Vamos a exigirle a este ciudadano defensor del pueblo que haga su trabajo, que entienda que ni él, ni nadie, ni ningún magistrado, ni Nicolás Maduro, ni ningún general enchufado va a permitir que este pueblo dé el cambio necesario para vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rafael Guzmán. Tiene la palabra la segunda vicepresidente, Degni Fernández, quien hará uso de la tribuna de oradores. Buenos días, muchas gracias, presidente, vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Insólito que hoy tengamos que seguir discutiendo un punto que debió ser de mero derecho para el defensor del pueblo, el representante del poder ciudadano, el presidente del poder moral republicano. Venezuela sumergida en la peor de las crisis que hayamos vivido en nuestra historia republicana. Un gobierno de mentiras, un gobierno que vive su propia mentira y unos poderes públicos que, de acuerdo a nuestra Constitución, deberían ser autónomos e independientes. Y sin embargo vemos un defensor del pueblo que muestra las costuras de la dependencia absoluta del gobierno nacional. Debió iniciarse un procedimiento por parte del poder moral republicano y sin embargo el pronunciamiento que ha existido ha sido de total complicidad con las decisiones que han pretendido anular las funciones de esta Asamblea Nacional. Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano. El pueblo venezolano eligió a sus diputados, a los diputados de la bancada de la unidad y a los diputados del gobierno que no vienen a cumplir con su responsabilidad y que no le dan la cara al pueblo. Esa es la verdad. Y eso hay que decirlo porque oíamos en una cadena del día de ayer, si mal no recuerdo, de radio y televisión, en los medios del Estado, pagados por el bolsillo de los venezolanos, largas y largas cadenas, para decir que nos dieron la Asamblea Nacional y que los diputados de la bancada de la unidad abandonamos esta Asamblea. No, señor, la Asamblea Nacional nos las dio el pueblo, nos las dio a los diputados de la bancada de la unidad y también le dio la responsabilidad a estos diputados que han dejado de cumplir desde hace mucho tiempo con la responsabilidad de defender a este pueblo venezolano. Pero además, el pueblo nos dio la responsabilidad para defender y representar los intereses de este pueblo venezolano y no para defraudar los intereses de los venezolanos. Por eso estamos aquí, por eso seguimos en esta Asamblea Nacional y por eso vamos a continuar defendiendo los intereses de este pueblo, porque nosotros además somos el único poder que en este país existe con autonomía e independencia. Nuestra única dependencia son los intereses del pueblo venezolano y por eso aquí estamos representándolos y por eso en este recinto vamos a continuar y no vamos a permitir que un Tribunal Supremo de Justicia quiera imponerse por encima de la voluntad de un pueblo, quiera imponerse por encima de los venezolanos y venezolanas. Y decía entonces
que esa responsabilidad que tenemos nosotros nos obliga a continuar visualizando, inspeccionando, fiscalizando si estos poderes públicos cumplen o no su responsabilidad, y ellos entonces que asuman la misma, esa responsabilidad histórica ante los venezolanos, ante sus hijos, ante su familia, que nosotros hoy estamos asumiendo la nuestra, con ese pueblo venezolano y con nuestras propias familias. Nosotros que creemos en la autonomía de los poderes públicos, nosotros que creemos en la independencia de los poderes públicos, tenemos que actuar, porque luego la historia que hoy nos están viendo los venezolanos, esto se convertirá en historia y luego nos las va a recriminar, nos las va a cobrar y nos los va a reprochar. Seguimos ante el golpe de Estado continuado, que hasta hace poco era un golpe de Estado de hecho, quizás disfrazado, pues este propio gobierno, con la no separación de a los diputados, y también se decía en esa cadena de radio y televisión que podían apresar incluso a los diputados que saliéramos a manifestar, y que por cierto estamos manifestando porque creemos en un país de plenas libertades, creemos en la democracia, en esa democracia por la que tanto hemos luchado, y esa democracia que hizo posible que en un momento determinado existiera el cambio y la pluralidad y el cambio de gobierno, y que luego lo defraudaron quienes hoy ostentan el gobierno, que se alejaron muchísimo de lo que en su momento les dio a ellos el poder, que fue precisamente esta preciada democracia. Esta democracia hoy mermada, por la que luchamos los venezolanos y por lo que los diputados salimos a la calle a acompañar al pueblo que defiende su derecho a tener comida, su derecho a tener medicamentos, su derecho a tener seguridad, su derecho a vivir en un país libre de plenas libertades y de plena democracia. Hoy nos corresponde entonces continuar insólitamente con un procedimiento de responsabilidad o un procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, que defraudaron su juramento, que defraudaron su deber histórico con Venezuela y hasta con sus propias familias, que obedeciendo a un patrono dejaron de obedecer los intereses internos del pueblo venezolano y dejaron de obedecer los intereses que su propia profesión en un determinado momento les dio cuando juraron ante los colegios de abogados y cuando juraron cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Procedimiento de remoción de magistrados, y que no se les olvide que además tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal ante sus actuaciones. Que no crean que el hecho de pisotear la Constitución, que el hecho de ser complacientes con un gobierno los va a exonerar de la responsabilidad penal en la que han incurrido por incumplir la Constitución y por haber dado un golpe de Estado a este país, por haberse prestado para la ruptura del orden constitucional y convertir a este país democrático en un país que dista mucho de la democracia, en un país que se coloca de corte dictatorial, que se ha puesto ante el mundo, se ha quitado la careta y definitivamente ha dicho lo que es. Un gobierno que no acepta la disidencia, que no acepta crítica y ni tan siquiera acepta la sugerencia que en sana paz podemos hacer para que pueda existir institucionalidad y podamos vivir los venezolanos en paz. Así, hoy, en este día histórico, como los días precedentes en los que hemos salido a la calle, en lo que el pueblo venezolano ha manifestado, en lo que el pueblo venezolano se ha mantenido de pie, allí nosotros hemos estado y vamos a seguir acompañándolo. Debemos hacer los pronunciamientos que esta Asamblea Nacional en su responsabilidad tiene como función. La autonomía y la independencia de los poderes, responsabilidad de un gobierno serio, de un gobierno responsable, de un gobierno
que quiera que las cosas marchen debe ser una prioridad. La autonomía de esta Asamblea Nacional, nosotros como diputados somos los que hacemos posible que siga existiendo, que no nos debemos a las órdenes de ningún amo, sino sencillamente, como ya lo decía, a la responsabilidad histórica que tenemos con este pueblo venezolano. Luego le corresponderá una responsabilidad inédita a quienes hoy vamos a sugerir, y tengo la seguridad que tras la evaluación de todos estos parlamentarios que aquí estamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad del pueblo venezolano, vamos a aprobar una comisión que se encargue de presentar las postulaciones de magistrados que sean probos, que tengan dignidad con este pueblo, que honren la dignidad del pueblo venezolano, que se casen definitivamente con la Constitución venezolana y que se casen con la democracia de este país, con la independencia de los poderes y con la autonomía de los poderes. Tenemos la seguridad que iremos marchando hacia el rescate de la democracia y hacia la reconstrucción de Venezuela. Esa responsabilidad histórica que le corresponderá a esta comisión será la responsabilidad histórica que nosotros asumimos ante el pueblo venezolano y que estamos honrando cuando damos la cara para defender la democracia y para nosotros recuperar ese momento en el que irrumpieron contra la Constitución y que no hizo sino romper con el orden constitucional, que ha traído como consecuencia que el pueblo venezolano, enardecido y en defensa de sus propios derechos, salga a la calle a protestar, a ejercer su autodefensa y a pedirle a este gobierno que oiga al pueblo, que ponga su oído para que oiga el clamor de un pueblo que se está muriendo de hambre, que necesita definitivamente que haya seriedad en la conducción de los destinos de este país. Ciudadano presidente, colegas diputados, voy en este momento en nombre y representación de la bancada de la unidad, vamos a hacer la propuesta de los diputados que representen este comité de postulaciones para que sean ellos quienes asuman esa revisión, quienes asuman esa responsabilidad histórica ante el pueblo venezolano a los fines de la designación de esos hombres y mujeres que deben entonces asumir un Tribunal Supremo de Justicia, una sala constitucional que se obedezca y se corresponda a los intereses de la Constitución y a los intereses del pueblo venezolano. A saber, el diputado Chaín Bucarán, el diputado Ismael García, la diputada Sonia Medina, el diputado Edgar Zambrano, el diputado Carlos Berrizbeitia y el diputado Julio César Reyes, diputado Rafael Guzmán, la diputada Marial Belguedes, diputada Olivia Lozano, el diputado Luis Carlos Padillas, el diputado Omar González, el diputado José Hernández. A saber, principales y suplentes en su respectivo orden. Esto, ciudadano presidente, colegas diputados, es la propuesta que dejo en el día de hoy a estos honorables diputados que con mucha responsabilidad ante el pueblo venezolano estamos dando la cara en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, para que seamos entonces nosotros protagonistas de la página bonita de la historia de Venezuela, en la que haremos la recuperación de la democracia, de las libertades y de la institucionalidad en este país. Muchas gracias, colegas diputados, presidente, vicepresidente, pueblo de Venezuela. Muchas gracias a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Fernández. Se va a cerrar el debate cerrado. Quiero informarle al país y a la opinión pública que nosotros estamos haciendo el procedimiento que está establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos nombrando, como lo establece la ley, el comité preliminar que va a ordenar todo el proceso de comité de postulaciones para luego hacer el nombramiento
de los magistrados y por supuesto estamos siguiendo paso a paso estrictamente lo que está en la Constitución y en la ley, y en este caso en la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos a votar la comisión. No sé si los nombres los tiene la Secretaría, para que votemos la comisión por todo el Pleno de la Cámara. ¿Ya? La idea entonces es que la Cámara vote la propuesta hecha por la diputada Egni Fernández. Los diputados principales serían Ismael García, Chaín Bucarán, Sonia Medina, Edgar Zambrano, Carlos Berrizbeitia, y los suplentes Rafael Guzmán, Maribel Guedes, Olivia Lozano, Luis Carlos Padilla, José Hernández, Omar González. Los diputados y diputadas que estén a favor de votar la propuesta hecha por la segunda vicepresidenta Egni Fernández, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se cierra entonces el primer punto de la agenda. Vayamos al segundo punto de la agenda, ciudadano secretario. Segundo punto, proyecto de acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del golpe de Estado y en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población. Es todo. Muy bien, para este segundo punto están anotados los siguientes diputados. Abre el debate la diputada Delsa Solórzano, luego el diputado Tomás Guanipa, el diputado Armando Armas, Daniel Antequera, y cierra el debate el diputado Henry Ramos Alup. Recordamos que son 5 minutos por intervención. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Como bien sabemos, en Venezuela está en marcha un golpe de Estado. Un golpe de Estado que ha venido siendo preparado por el gobierno nacional desde el mismo momento en que esta asamblea fue electa. Desde el mismo 6 de diciembre del año 2015, cuando el gobierno escogió entre gallos, gaitas y medianoche unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no cumplen con los requisitos para hacerlo y que además votaron por ellos mismos, aquellos que en la mañana eran diputados y en la tarde eran magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pues ellos, con su cómplice Nicolás Maduro, han emitido una serie de sentencias que han dado la estocada final, o que han pretendido dar la estocada final a la maltrecha democracia venezolana. Y desde la emisión de las sentencias 155, 156, 157 y 158, que en primer término pretendieron arrebatar la inmunidad parlamentaria a los diputados, como que si esta fuera un hecho de plastilina que nos perteneciera a nosotros por el hecho simple de haber nacido, y no sea, como en efecto es, una prerrogativa que nos otorga el pueblo desde el momento en que nos elige. La inmunidad parlamentaria es, pues, insistimos en ello, una institución que protege a nuestro pueblo, y burlándose del pueblo han querido arrebatarnos la inmunidad parlamentaria. Después de eso, ahora quisieron arrebatar las funciones de la Asamblea Nacional para dejar al pueblo sin voz. Todo ello constituye un golpe de Estado, dicho no solamente por nosotros o por el pueblo de Venezuela que hoy está manifestando en la calle, sino por la propia Fiscal General de la República, que claramente ha dicho que estamos en presencia de la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Son unos golpistas con toga, unos golpistas que no usaron fusiles en la primera etapa del golpe de Estado, no usaron armas en la primera etapa del golpe de Estado, usaron togas. Pero ahora, en esta segunda etapa del golpe de Estado, para sostener el golpe de Estado que han dado, pretenden hacerlo a través de la brutal represión que hay hoy en las calles de Venezuela. Desde el 6 de abril, señor presidente, se han presentado en nuestro país casi 600 detenciones ilegales. Y decimos ilegales no solamente porque
no cuentan con orden de aprehensión ni se han dado en comisión de delitos flagrantes, sino además porque de esas cerca de 600 detenciones, 170 de las mismas han sido puestas en libertad sin previa presentación en tribunales. Eso no hace más que ratificar su condición de que se trata de privaciones ilegítimas de la libertad por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Hay 132 nuevos privados de libertad y además una nueva práctica que es el otorgamiento de medidas de fiadores, y nada más aceptan como fiadores a funcionarios públicos, pues, que le da miedo por perder su fuente de ingreso ser fiadores de muchachos y se mantienen privados ilegítimamente de la libertad en las cárceles de Venezuela. Pero eso no es todo. Tortura para arrebatar ilegalmente testimonios. Tortura que además son puestas de manifiesto por el propio ciudadano que pretende seguir dirigiendo los destinos de este país en cadena de radio y televisión que se paga con los dineros de los venezolanos que hoy están pasando hambre, trabajo y necesidad en nuestras calles. En eso es que se gasta la plata de los venezolanos, en torturar muchachos y en cadenas de televisión para demostrar que tienen la fuerza del gobierno para seguir torturando gente. Eso no es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Una nueva práctica terrible, que es atacar centros de salud con bombas lacrimógenas. Esto está prohibido hasta en la guerra. Y nosotros fuimos testigos de ello y muchos de los que están acá nos acompañaron ese día en la clínica cuando yo misma resulté agredida por la Guardia Nacional, cuando vimos en la Policlínica Las Mercedes que llegó la Guardia Nacional buscando diputados y arremetieron brutalmente contra este centro de salud, afectando a los pacientes. Todos estos hechos, señor presidente, constituyen grave violación del Estatuto de Roma. No estamos hablando esta vez de violaciones de derechos humanos que estén previstas únicamente en nuestra Constitución o en nuestras leyes internas. Estamos hablando de la violación grave del Estatuto de Roma que hace competente a la Corte Penal Internacional para conocer de los crímenes que está cometiendo Nicolás Maduro y sus cómplices esbirros en Venezuela. Es por eso, señor presidente, que hoy estamos presentando este proyecto de acuerdo, que contiene la descripción de lo que nosotros acabamos de señalar acá y además contiene específicamente los artículos del Estatuto de Roma que se están violentando, el artículo 7, literales F y H, así como el artículo 8.2, numeral 9, respectivamente, del propio Estatuto de Roma. Y exhortamos, señor presidente, a los organismos competentes a que abran las investigaciones, a que haya lugar. Porque sin duda alguna, la violación de derechos humanos de la cual Venezuela está siendo víctima hoy alcanza a toda la sociedad, a una sociedad que se niega a seguir siendo reprimida, pero una sociedad también que se niega a guardar silencio frente a un gobierno represor, frente a un gobierno violador de derechos humanos, que hoy no solamente tiene el pueblo pasando hambre, trabajo y necesidad, hoy no solamente tiene el pueblo sumido en la miseria, hoy no solamente tiene a las madres venezolanas llorando a sus muertos, sino que también pretende tener a un pueblo con miedo, y eso no lo van a conseguir, porque Venezuela no tiene miedo, señor presidente. Con su venia, quiero consignar este proyecto de acuerdo por secretaría para que sea sometido a la consideración de la Cámara. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Delsa Solórzano. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás Guanipa y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Colegas diputados, Junta Directiva, medios de comunicación y pueblo de Venezuela que pueda estarnos viendo en este momento, en un debate que para nosotros es muy importante por lo que significa el estado en el que estamos viviendo hoy los venezolanos después del golpe de Estado que ha dado el gobierno nacional de Nicolás Maduro. Un golpe de Estado continuado que hemos visto cómo se ha ido desarrollando, no solamente con el desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional, sino con el otorgamiento de poderes plenos, típicos de una dictadura, a un presidente que tiene muy poco o nada de legitimidad en el pueblo venezolano. Hoy el pueblo siente
que el principal problema que tiene para poder progresar y echar para adelante en Venezuela tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, que se ha convertido en una gran farsa, en una gran mentira para el pueblo. Y este golpe de Estado ha tenido una reacción contundente, no solamente internacional, sino que también el pueblo venezolano ha decidido salir a las calles a luchar para recobrar su derecho a elegir, para recobrar su derecho a vivir en un país donde haya dignidad para el ser humano, para recobrar su derecho a vivir en un país donde el pueblo sea el que decida y no un grupo de enchufados, enquistados en el poder. Ese pueblo que ha salido a la calle ha tenido que ver la represión más insólita que hayamos visto nosotros en los últimos años. Cuerpos de seguridad que son utilizados para agredir a periodistas, pero para agredir al pueblo entero también. Cuerpos de seguridad que son utilizados para lanzar bombas lacrimógenas, para lanzar perdigones, para asesinar a venezolanos que han estado en la calle luchando por el futuro de sus hijos. Hemos dicho en más de una oportunidad, cuando nos hemos encontrado con algunos de esos militares, que para nosotros es fundamental que ellos entiendan, como ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, que tienen que ser herederos del Ejército Libertador, que pudo lograr que en 5 países de América Latina se lograra la independencia, pero nunca convertirse en escuderos ni guardaespaldas del presidente Nicolás Maduro, que es la peor humillación que puede recibir cualquier miembro de la Fuerza Armada Nacional. Que ellos no pueden convertirse en cuidacolectivos, como hemos visto en las manifestaciones cuando llegan los paramilitares armados del gobierno, que haciendo tiros a diestra y siniestra no reciben ningún tipo de tratamiento por parte de los cuerpos de seguridad. O lo que nos pasó en los últimos días cuando, estando en la Fiscalía, llegó un miembro de esos grupos paramilitares que están permanentemente aquí afuera y que, cuando nos increpó y nos empezó a ofender, quisimos acercarnos a hablar con él y fue la misma Policía Nacional Bolivariana la que salió a protegerlo para que nosotros no pudiéramos ver con quién se comunicaba cuando llamaba al resto de los grupos colectivos a que vinieran a agredirnos. Esa no es la Fuerza Armada ni los cuerpos de seguridad que nosotros queremos. Pero buena parte de lo que es la caracterización de este gobierno dictatorial lo vimos en la locución presidencial del día domingo, que fue repetida el día de hoy en cadena nacional, en la cual el mismo presidente de la República anuncia al país que tiene plenos poderes para tomar cualquier decisión, es decir, se asume como dictador, pero además flagrantemente miente a los venezolanos cuando informa que ha sido permisado por la Fiscalía para presentar videos que no constituyen prueba de absolutamente nada, sino de ningún delito, pero que sí constituyen pruebas de lo que significa la tortura que hoy están sufriendo muchísimos jóvenes venezolanos a lo largo y ancho del país. Una tortura que es física y que es psicológica, y que en ese sentido yo quiero hoy denunciar al mundo entero que al presidente de la República tener en sus manos videos que constituyen pruebas claras de tortura en el país, Nicolás Maduro, además de dictador, se ha convertido en un dictador torturador del pueblo venezolano, y así lo queremos denunciar al mundo. Y él es responsable de los delitos penales que tienen que ver con la tortura en Venezuela. Y quiero leer un par de artículos. El primero, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Dice el artículo 33 de la Ley contra la Tortura, ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo, de nulidad absoluta. La ley proporciona, la promoción de esta prueba será considerada, señor Nicolás Maduro, usted que presentó un video de un muchacho al que le taparon el rostro, porque si le hubiesen permitido ver su rostro, hubiesen visto en su rostro el sufrimiento de una persona que es obligada a decir mentiras, el sufrimiento de una persona que ha sido torturada. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia acarreará
responsabilidad penal y administrativa. Usted ha incurrido en una responsabilidad penal y se ha convertido en cómplice promotor de la tortura en Venezuela. Y lo más insólito es que Nicolás Maduro dice ese día y le da órdenes a sus ministros como lacayos para perseguir a quienes pensamos distinto, que hay que apresar a todo aquel que denuncie que en Venezuela hay torturas. Y yo me pregunto si es que nosotros podemos quedarnos callados cuando dos jóvenes muchachos de 21 años que representan a cientos de jóvenes que han pasado por lo mismo, le ponen una bolsa en la cabeza y tratan de asfixiarlo, obligándolo a que digan lo que ellos quieren. ¿Es o no es tortura que le pongan un revólver en la sien y le digan que lo van a matar? ¿Es o no es tortura que rocíen sus chaquetas de gasolina y que ellos puedan pensar que les pueden prender fuego en cualquier momento? ¿Es o no es tortura que a un concejal de Valencia lo secuestre el SEBIN y les cuente lo que le puede pasar a su mamá enferma de cáncer con un tratamiento? ¿Es o no es tortura que lo cacheteen con un arma de fuego pensando que en cualquier momento puede perder la vida? ¿Es o no es tortura que le digan que su hermano menor saben perfectamente dónde juega fútbol, dónde estudia, con quién estudia y cómo pueden hacer para secuestrarlo? Que le digan que pueden inclusive causar daños a su pareja. ¿Eso no es tortura? Que en Venezuela allanen una vivienda sin orden de nadie unos encapuchados y amenacen al diputado José Manuel Olivares teniendo en su residencia a su madre sola. En este país se está torturando a los venezolanos y nosotros tenemos que denunciarlo con la valentía de quienes queremos que Venezuela cambie para que nunca más tengamos un presidente que torture a la gente y que crea que está por encima del pueblo y que crea que puede hacer del pueblo lo que le dé la gana. Y por eso tenemos que salir a luchar con fuerza, con la fuerza que nos da la razón, con la fuerza que nos da la convicción de que vamos a lograr la libertad para todos los venezolanos. Nicolás Maduro se ha equivocado con este pueblo y si cree que nos puede amedrentar, si cree que estos muchachos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos, José y Alejandro Sánchez, que ayer dieron una demostración de dignidad cuando le dijeron a la juez que se sentían profundamente humillados por el maltrato que habían recibido, pero se sentían más humillados por haber tenido que decir mentiras. Y esa prueba que terminó no existiendo en ninguna parte del expediente demuestra claramente a los niveles que ha llegado este gobierno. Un gobierno que le dice a población civil que va a ser armadas con fusiles para enfrentar a otros venezolanos, que convoca a la violencia cuando nosotros estamos llamando a la paz, que convoca a la muerte cuando nosotros estamos llamando al voto y a la libertad. Por eso, señor presidente, en este momento del debate yo quiero pedir su venia para que al estrado puedan subir quien es el padre orgulloso por demás de dos héroes venezolanos que en sus rostros representamos a todos los jóvenes de Venezuela que hoy están siendo detenidos, perseguidos y torturados, para que nos cuente lo que ocurrió con este secuestro, que el señor defensor del pueblo dice que fueron detenidos en presencia de sus abogados y de sus padres. Resulta que estos muchachos no pudieron ver a sus padres ni a sus abogados, sino 48 horas después de haber estado secuestrados. El testimonio del tratamiento y de lo que les pasó a estos muchachos es francamente impresionante y ha hecho de esto un escándalo mundial que abona en el expediente del golpe de Estado y de la dictadura que estamos viviendo y que tenemos que liberar. Por eso yo quiero pedirles al señor José Francisco Sánchez, acompañado de los dos abogados, valientes abogados defensores de los derechos humanos, Eleni Rodríguez y Joel García, si el presidente lo autoriza, a que pueda dar el testimonio como padre de estas dos víctimas de la tortura del gobierno de Nicolás Maduro. Y concluyo diciendo, señor Nicolás Maduro, usted al presentar una prueba de tortura se ha convertido en el promotor de la tortura en Venezuela y ya no es solo un dictador, es también un torturador de venezolanos y por eso mañana vamos a luchar en las calles todos los días para que tengamos un proceso electoral lo antes posible y podamos darle a Venezuela libertad, esperanza, progreso y justicia para todos los venezolanos por igual. Señor José Alejandro Sánchez, si el presidente lo autoriza,
Señor Sánchez, bienvenido a la Asamblea Nacional. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Literal A, asesinato, como el de los 6 muchachos que acabamos de mencionar. Literal E, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, como el papá de los morochos acaba de denunciar. F, tortura, también lo acaban de denunciar. Literal H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definidos en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o cualquier crimen de competencia de la Corte. Es decir, si se nos persigue por ser opositores, entra en este parágrafo. Les recuerdo entonces el Estatuto de Roma. Y ante esta situación, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es el planteamiento de esta Asamblea Nacional? ¿Cuál es el planteamiento del pueblo de Venezuela para concluir? Elecciones ya. Con las elecciones ya nosotros vamos a recuperar el hilo constitucional. ¿Y cuáles son esas elecciones? Las regionales que nos deben, efectivamente. Las municipales que se deben convocar, efectivamente. Pero aquí debemos recordar que en este momento, en estos meses, nosotros deberíamos estar en un proceso electoral presidencial por un referéndum revocatorio que se nos robó el año pasado. Esa elección se ha debido dar, entonces no es descabellado pedir unas elecciones generales. ¿Cuál es el compromiso de esta Asamblea Nacional? Nosotros, y aquí todos estamos de acuerdo, de darse unas elecciones generales como pueden estar planteadas, y es más, se lo podemos consultar al pueblo según el artículo 71 constitucional, si se quiere unas elecciones anticipadas o no, referéndum consultivo. Ahora bien, nosotros también podemos poner todos acá nuestro cargo a la orden e ir a unas elecciones anticipadas generales para restablecer el hilo constitucional y detener el golpe de Estado en curso hoy en día en Venezuela. Ese es nuestro compromiso. Mensajes. Para finalizar, al defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi paisano del Estado Anzoátegui. Qué difícil va a ser para usted el día de mañana decir que un pueblo no puede llegar al sitio donde debe ser defendido. De acuerdo a esta Constitución, el garante de los derechos humanos del pueblo, ¿cómo le va a explicar al mundo que se le violaron los derechos humanos represivamente el día de mañana porque no se le dejó llegar a todas y cada una de las sedes? Paradójico, ¿no? He ahí el exhorto. Es él quien tiene la facultad, a través del Consejo Moral Republicano, del Poder Ciudadano, catalogar la falta grave para nosotros iniciar el procedimiento. Eso es una vía para ir al hilo constitucional y nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, una nueva sala constitucional que le encarrile la vía institucional. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Pero para eso hace falta hombría, para eso hace falta gallardía, para eso hace falta honor. Y nosotros de aquí lo exhortamos, lo increpamos, a que sea fiel a su trayectoria de defensor de derechos humanos y tenga honor, tenga la gallardía, tenga la hombría de asumir el rol histórico que hoy en día el pueblo de Venezuela está reclamando. A la Fuerza Armada Nacional, el artículo 25 de nuestra Constitución es muy claro. No se exime con órdenes superiores o en excusa de órdenes superiores la responsabilidad penal, administrativa y civil en el caso de violaciones a los derechos humanos y en el caso de la contravención a esta Constitución, cuando hoy en día se está violando totalmente. El que salga a reprimir cumpliendo órdenes hoy en día bajo este marco de golpe de Estado está violando el artículo 25, so pena de entrar en los parámetros establecidos por
el Estatuto de Roma, como ya lo hemos mencionado. Yo estoy convencido que hay vestigio de dignidad en la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional de Venezuela no es de esa tradición que permite que grupos paramilitares asesinen, asedien y aterroricen al pueblo de Venezuela. Esa no es la tradición libertaria de la Fuerza Armada Nacional, ni es la Fuerza Armada Nacional que quiere que sus muchachos que se están formando, como el año pasado pasó en Fuerte Tiuna, un ejercicio de cancha de infiltración, fallecieron 3 muchachos en un ejercicio por gases vencidos presuntamente, o al muchacho Eurolepaje que mataron en un entrenamiento en la isla de Guara, en su entrenamiento de Guardia Nacional. La institución que debe resguardarlos es la que está permitiendo que este tipo de desmanes sucedan. Es por eso que los invitamos a que se unan al lado correcto de la historia. Vengan a manifestar con nosotros, pónganse del lado correcto de la historia, que es la mayoría del pueblo venezolano, mañana y los días siguientes hasta lograr la libertad, porque esto no comenzó ayer, esto no va a terminar mañana, esto va a terminar cuando cese la opresión. Esto va a terminar cuando tengamos a miles de venezolanos retornando por Maiquetía. Esto va a regresar a la normalidad cuando tengamos un salario digno para todos y cada uno de los venezolanos. Esto va a mejorar cuando tengamos un plato de comida en cada uno de los hogares venezolanos 3 veces al día. Esto va a mejorar cuando aquí no se asesinen a 28.000 venezolanos al año, producto del AMPA. Ese es el país que nosotros soñamos, el país de la normalidad. Y por último, mensaje al pueblo de Venezuela. En primer lugar, gracias. Ustedes en las calles nos honran de representarlos en esta Asamblea Nacional. Estamos orgullosos del bravo pueblo de Venezuela. Nos honran y nos sentimos representados en ustedes. Al pueblo de Venezuela, nos vemos mañana en toda y cada una de las calles de Venezuela para recuperar la democracia y la libertad. Y al pueblo de Venezuela, como les dije, esto no comenzó ayer, no termina mañana, esto termina con la libertad y con el cese de la opresión. Fuerza y fe, que Dios los bendiga, vamos hasta la democracia, vamos hasta la libertad. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Armas. Tiene a continuación la palabra el diputado Daniel Antequera y finaliza luego el diputado Henry Ramos Alup. Muchas gracias, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación presentes, público en general. Hoy, como miembro de una generación que sin duda alguna está en las calles de Venezuela, no solo en Lara, sino en todos los estados, sino en todos los rincones, sino en todos los barrios de nuestro país, está de manera valiente poniendo el pecho, luchando como generación por un país diferente. Una generación sin duda que está cansado, que está asqueado de un gobierno que le cercena los sueños de libertad. Una generación que está luchando por nosotros, colegas parlamentarios, para que aquí se devuelva o se restituya el hilo constitucional y pueda volver la democracia. Una generación que está cansado de despedir compañeros, hermanos o familiares en una urna o en Maiquetía. Una generación que tiene una cita con la historia y que yo estoy convencido que la va a cumplir. Por eso hay que rechazar categóricamente el llamado del presidente Nicolás Maduro al calificar a esta generación como terrorista. No somos terroristas. Aquí el terrorista se llama Nicolás Maduro. Aquí el represor se llama Nicolás Maduro. Aquí lo que existe es terrorismo de Estado. ¿Y por qué hago esta introducción? Para narrar los hechos que hemos tenido en los últimos días en uno de los estados donde la violencia por parte de las fuerzas públicas ha sido exagerada, catalogada de fascista. Terrorismo de Estado es lo que ha venido ocurriendo en Lara, en Barquisimeto, en Caudares y en Carora, cuando cuerpos llamados paramilitares o parapoliciales actúan a las anchas, como por ejemplo el día lunes 10 de abril, cuando uno de los concejales del PPT
conocido allá como Chinolo, disparó contra 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, Keiner Díaz, y otro, un muchacho con una discapacidad neurolingüística y que lamentablemente hoy tiene que estar en silla de ruedas. Al día siguiente, el martes, para ver la evidencia de que aquí hay un terrorismo de Estado, a las 6:30 de la tarde quitaron la luz en toda la ciudad. Después que volvió la luz, encontramos una ciudad, Barquisimeto y Caudares, anarquizada. Anarquizada de punta a punta. Desde el este de la ciudad, desde el centro, pero también en el oeste, en la parroquia Juan de Villegas, cuando hace 2 o 3 años perdíamos 70-30, pero que hoy esta generación estaba poniendo el pecho por cada uno de nosotros. ¿Y qué sucedió ese día? Bueno, señores, 12 heridos de bala, un saldo de 3 personas que fallecieron, o por bala o por perdigón a quemarropa, como el compañero Gruseni Canelón. Y además, un funcionario que está en investigación por posible arrollamiento de los grupos paramilitares. De personas heridas. Eso sí es terrorismo de Estado. Y que lamentablemente no podamos contabilizarlo, porque en la emergencia de los hospitales, del Seguro Social, de las clínicas privadas, va el SEBIN y la Guardia Nacional a ponerlos en observación para luego ponerlos presos. Eso sí es terrorismo de Estado. Aquí el terrorista se llama Nicolás Maduro y es el gobierno nacional quien tiene que pagar por los hechos que han ocurrido. El día miércoles, en la ciudad de Carora, un joven perdió un ojo. Hay muchos más heridos que nosotros no podemos contabilizarlo por la fuerza represiva del SEBIN o de la Guardia Nacional. Y eso nosotros tenemos que denunciarlo. Peor aún es el tema de los detenidos. 77 detenidos en los últimos 10 días en Barquisimeto y Caudares y en Carora. De esos 77, 12 son menores de edad. Porque ellos, para ganar puntos con los oficiales superiores, agarran a cualquiera que ven en la calle. 12 menores de edad que solo han soltado a 3 personas de los 77. Peor aún, que 8 de esos 77 compañeros hoy están siendo procesados por tribunal militar y están aquí en Ramo Verde. Eso tenemos que condenarlo. Esa es la orden. Desde quien fuera diputada aquí, que más nunca vino, que es Carmen Meléndez, hasta esos colectivos que lleva este concejal malandro y que estuvo involucrado en los hechos de la toma de la alcaldía del municipio de Ibarra en el año pasado. Terrorismo de Estado es que hubo saqueos y quemaron unas cosas de empresas del Estado y que no hay ni un detenido por parte de ellos que esté en el medio de los saqueos. Nos quieren involucrar y enlodar en temas que no son nuestros y que esta generación que estaba hablando está clara cuál es la meta, que es reconstruir la democracia y luchar por las libertades en nuestro país. Terrorismo de Estado, que estamos hablando de terrorismo y que el gobierno quiere enlodar a los morochos. Terrorismo de Estado es querer manchar de sangre las manos, por ejemplo, del alcalde Alfredo Ramos o de los gobernadores de Lara y de Miranda, sabiendo que son ellos los responsables y los que tienen que administrar la violencia o controlar el orden público. Terrorismo de Estado es la declaración que hizo el general de la SODI, Torrealba, de manera confesa, aceptar que él trabaja con los colectivos. Eso es indignante, eso es reprochable. Y ahí demuestra cuál es la coalición que existe entre las fuerzas públicas, algunos miembros de las fuerzas militares y estos colectivos parapoliciales. Yo quiero recordarle a la Defensoría, a la comunidad internacional, a los funcionarios policiales y a los funcionarios militares. Estos momentos históricos que estamos viviendo en nuestro país son los momentos que uno no puede ser silente. Quien decide como decisión estar callado en este momento se está colocando del lado de la opresión. Y la historia sabrá juzgarlo para bien o para mal ante sus actuaciones. No abandonaremos la lucha en la calle. Mañana vamos a acompañar a nuestra gente en todos los rincones de Venezuela para que aquí se demuestre que el venezolano
tiene una lucha clara, y la lucha clara es por recuperar la democracia, y que cuando recuperemos esa democracia va a venir algo que es fundamental para nuestro país, que se recupere la justicia, para que esa justicia genere las responsabilidades directas a quienes asesinaron a estos chamos menores de edad y a quienes son los encargados de amedrentar a todo un pueblo. Pero como las palabras a veces se las lleva el viento, yo quería, con la venia de la presidencia, mostrar un video y así cerrar la intervención. ¿Seguro? Para que veamos cuál es la cooperación. Y en ese video van a ver cómo los colectivos salen de la sede regional de la Guardia Nacional, cómo los colectivos actúan a sus anchas, allá en Barquisimeto y en Caudare, que ayer tuvimos hechos de violencia nuevamente en el municipio palavecino. Y también vamos a ver la reseña de la nota de prensa de este general que cree que está por encima de la justicia y confiesa su crimen al actuar coordinadamente con estos grupos paramilitares y parapoliciales. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Antequera. Vamos a pasar a continuación el video, por favor. Muchas gracias, diputado Antequera, por el material. A continuación, y para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alup. Suena. Gracias. Presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. De verdad es que después que hemos escuchado este debate con todas las intervenciones que hemos presenciado en la tarde de hoy, pienso que deberíamos también retomar algunos aspectos muy importantes frente a una situación que es particularmente grave y que a lo mejor no hemos metabolizado lo suficientemente y no hemos llamado la atención sobre algunos aspectos que no pueden pasar desapercibidos. Nadie duda, y lo hemos venido tratando en sucesivas sesiones, de que aquí hay un golpe de Estado continuado, que es el que viene perpetrando, y utilizo el término perpetrar a conciencia, es el término exacto cuando hablamos de la comisión de delitos. Un golpe de Estado continuado que viene perpetrando el régimen y los instrumentos de que se sirve desde el momento mismo cuando advirtió el dramático resultado electoral de las elecciones parlamentarias pasadas. Allí empezaron con dos movimientos preparatorios de lo que sería la acentuación del golpe de Estado. A esto me voy a referir de manera más o menos detallada para que veamos cuáles son los medios de los cuales se está sirviendo el régimen. Pero hay otro golpe de Estado. El golpe de Estado que, para justificar la represión selectiva y masiva, que para justificar toda su malandanza, que para justificarse ante una comunidad internacional que tiene a este régimen como un leproso por sus propias malandanzas, ha inventado el régimen, y cuidado si no, en el fondo, para finalmente justificarse ante la historia. Ya sabemos que el gobierno se ha servido y se sigue sirviendo de tres elementos o de tres instrumentos para ejecutar el golpe de Estado continuado. Por supuesto, el Ejecutivo Nacional, el agente principalísimo, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional y en sala electoral, y el alto mando militar. Cuando decimos alto mando militar, no vamos a cometer tampoco la infantilada
de excusar a la totalidad de la Fuerza Armada, porque lamentablemente, y vuelvo a repetir algo que dije aquí cuando estuvo Nicolás Maduro rindiendo su mensaje y estaba ahí el alto mando militar, cada vez que nos referimos al tema militar nos corre una especie de frío por el espinazo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, para que sepan que el poder civil, que el pueblo venezolano no se inhibe ni le teme ni al alto mando militar, ni a la Fuerza Armada como totalidad, que por acción, omisión o complicidad ha venido siendo un instrumento del gobierno. El gobierno está utilizando dos formas de terrorismo, presidente, estimados colegas. Un terrorismo masivo y un terrorismo selectivo. El terrorismo masivo es el que vemos en la calle, en cada manifestación. Los sabuesos, sean los de uniformes o los que no tienen uniforme como los colectivos, persiguiendo a mansalva. Ya ni siquiera se colocan como una especie de muro de contención esperando la marcha opositora o el avance opositor en ejercicio de un derecho constitucional para llevar un derecho de petición a cualquier organismo público al que nos dé la gana, sino que ahora, no, repito, no actúan como barra de contención, sino que de una vez avanzan disparando perdigones, esparciendo gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto recrudeciéndose en las últimas manifestaciones. Ese es el masivo. Pero el terrorismo selectivo, Tomás, estimados colegas, es el que ejercen contra determinadas personas, a veces directamente mediante las amenazas, es el caso de las amenazas a los diputados, pero en otros casos mucho más graves para intimidar a las personas allegadas, colaboradores o compañeros de partido de determinados dirigentes políticos. Yo les quiero decir que a propósito de estas 4 birrias que fueron las sentencias de las zánganas y los zánganos que están en la sala constitucional, las 2 primeras y las 2 segundas, las 2 primeras donde metieron la pata, bueno, donde se zambulleron en el estercolero hasta un límite inimaginable y que después trataron de recoger con otra porquería peor que la anterior. No van a pagar con ningún diputado por ahora, porque si pagaran con algún diputado y lo hicieran víctima de la represión, simplemente estarían desmintiendo lo que dijeron en las últimas sentencias, que ellos respetan la inmunidad parlamentaria. Por ahora la van a respetar. ¿Pero qué hacen? Si no se dirigen directamente contra el diputado, disparan hacia el entorno, o hacia los compañeros de partido o hacia sus colaboradores mediatos o inmediatos. Es el caso de lo que acaban de hacer con los morochos. Escuchamos el testimonio conmovedor del padre. Claro, como no podían poner preso, pongamos por caso a Tomás Guanipa, agarran a 2 de sus compañeros de partido que simplemente en ejercicio de sus derechos constitucionales quisieron salir a la calle para decir que este gobierno es una pústula, es un tumor infame. Los agarraron, los aterrorizaron, los torturaron y los pusieron a incriminar a sus compañeros de partido para ir formando el expediente. Y es que estos ruines, estos desalmados, estos indignos, pagan con quien sea, con las mujeres, con los hijos, con cualquier cosa que pueda afectar a la dirigencia política simplemente para inhibirla. Y esa es una forma de terrorismo selectivo. Yo quiero denunciar aquí algo, porque miren, estas cosas no son casuales. Este es el célebre plan del G2 Cubiche, de estos sinvergüenzas cubanos que tenemos metidos aquí. Bueno, un régimen como el cubano que vive del narcotráfico, de las remesas de los ex gusanos, porque ahora no son gusanos, de las remesas que hacen los cubanos al exterior y del trabajo de las jineteras. Imagínense un país que vive de eso. El régimen cubano vive de eso, de las jineteras, del narcotráfico y de las remesas. Y de las chulerías, por ejemplo, del régimen venezolano, que ya no les puede mandar más plata simplemente porque no tiene, aunque este gobierno prefiere matar de hambre a los venezolanos siempre y cuando pueda enviarle dinero al régimen cubiche. Bueno, estos planes de terrorismo masivo y selectivo son made in Cuba. Eso es lo que le ha permitido a estos degenerados de los Castro mantener al pobre pueblo cubano oprimido desde hace más de 50 años. Y aquí, en nuestro país, quien dirige los planes de represión masiva y selectiva, bueno, allá en el SEBIN hay un par de bichos a quienes
el psiquiatra más elemental no vacilaría ni un momento en ubicar en los rasgos de la más profunda insania, que son el jefe del SEBIN y el jefe de contrainteligencia, que es un general que se llama José Gregorio Gómez Lares. Ese es el jefe de contrainteligencia. Ese fue, colega de Voluntad Popular, el que le montó el peine a Gilbert Caro ahí en el Piaje de Taborda, y ese fue el mismo que trató de montarme el peine a mí, pero salió con las nalgas al descubierto porque conmigo se le cayó el plan. Es más, me hicieron un gran favor, porque ese intento de atropellarme se hizo viral y tuvo más o menos como 8 millones de visitas en el Facebook fue. Bueno, me hicieron ese rolo del favor estos animales de la contrainteligencia militar. Pero este es el militar, José Gregorio Gómez Lares, el que dirige estos planes de contrainteligencia. Conmigo le salió mal, tuvieron éxito con el pobre compañero Gilbert Caro, que fue muy decente. Como yo no tengo esas virtudes, cada vez que me enfrento con estas bestias ensapatadas, yo les respondo como se lo merecen. Pero bien, otros casos, el caso de Gilbert Caro, el caso de los gemelos Sánchez reciente, el caso de Renzo Prieto, el suplente de Gaby Arellano. Y cada vez que uno ve estos casos patéticos de gente echada, arrojado en esos depósitos humanos, maltratados, aislados, escarnecidos, humillados, lesionados en su dignidad personal, amenazados permanentemente, torturados, uno dice, bueno, fíjense el dilema, si denunciamos el caso de esta gente que se encuentra en estos depósitos, empeoramos su condición porque entonces arrecian toda la tragedia y todo el maltrato. Y si uno no los menciona, lo peor que le puede pasar a un preso, que es el olvido. El olvido. Fíjense ustedes el dilema. Si mencionas el caso, los aíslan más, los maltratan más, los escarnecen y los humillan más. Y si no los mencionas, pues caen en el olvido y lo dejan a la buena de Dios ahí hasta que a ellos les dé la gana. El jefe del SEBIN, ese insano mental que está ahí, y sea lo que me expongo, porque se la pasan amenazando gente, llama a funcionarios públicos y le nombra a la madre, se sopla la cara con las boletas de excarcelación. Ahí está el caso de John Goycochea, porque simplemente, como él dice, no lo excarcela porque no le sale del forro. Eso dice el primario ese. Bueno, bien, casos para citar hasta el cansancio. Sería prolijo, no sé, harían falta horas, colegas de la Junta Directiva, estimados colegas, para mencionar todos los casos patéticos, horribles, que ni cuando la dictadura de Pérez Jiménez se produjeron. Ahora es el célebre inoxio pronoxio de los romanos. Cuando no pueden contigo, pagan con tu familia, con un hijo, con un hermano, con un niño, con un amigo, con un pariente, con un trabajador. Son así de ruines, son así de degenerados. Y este es precisamente el gobierno que tenemos que encarar. Por cierto, debo celebrar algo, y no es un detalle baladí, estimados colegas de la presidencia. He visto con beneplácito, como todos los diputados que uso el derecho de palabra, todos han sacado una copia de la Constitución. El malandro mayor, y no es un detalle subliminal, comprimió la Constitución. Después que aprobaron rumbosamente la célebre Constitución bolivariana, que pronto tendremos que reformar porque esa no es ninguna constitución democrática, establece el hiperpresidencialismo, acaba con la descentralización, crea el poder militar como un superpoder y un sinfín de etcéteras. Pero Chávez apenas la aprobó, la comprimió. En una copia chiquitica, sí. Ese no es un detalle subliminal, la comprimió. Y tenía razón porque la comprimió. Que te malandro la pulverizó. Aquí no tenemos constitución, por lo cual ustedes me comprenderán el enojo de tener que hablar de derecho donde no hay Estado de Derecho. Bien. Otro aspecto que yo creo que tenemos que destacar, estimados colegas, es el costo de la represión. Por supuesto, y celebro que el diputado Armas haya mencionado el artículo 25 que advierte
que no todas las órdenes pueden ser cumplidas, que cumplir una orden manifiestamente inconstitucional o que lesione los derechos humanos o principios fundamentales de la Constitución genera responsabilidad penal para el infractor, no se pueden escudar detrás del cumplimiento del deber. Usted cumple el deber si el deber es constitucional, pero usted no lo cumple si el deber es inconstitucional, ahí tienen responsabilidad personal. Pero además de eso, es bueno que nosotros digamos aquí que por mucho que aparenta el gobierno de que tienen en su derredor unas Fuerzas Armadas cohesionadas como para respaldar todo tipo de fechorías, de malandanza, incluyendo delitos de narcotráfico en que incurran importantes personeros civiles y militares del gobierno, adentro de las Fuerzas Armadas son un hervidero, porque en el fondo ellos saben que la factura final, después que este malandro se vaya definitivamente de Miraflores, arrojado por la masiva votación popular que se va a producir en su contra cuando haya aquí elecciones presidenciales, ellos como totalidad van a tener que asumir el costo de la represión y todo lo que ha pasado en estos años. Y como muchos de ellos saben lo que va a pasar, ya están marcando distancia y no quieren seguir asumiendo el costo de la represión. Y entonces aparecen los colectivos y esa tropa risible que es la milicia. Si nosotros revisamos la Constitución, esto lo dije yo en Miraflores cuando fuimos al diálogo, en el año 2014, y se lo repetí aquí, en esta Constitución no hay sino 4 componentes, solo 4, cualquier otro es inconstitucional, o debe ser el producto de alguna excrescencia o de alguna excreta que a alguien se le ocurrió. Pero aquí no están, sino el Ejército, la aviación, la Armada y la Fuerza y la Guardia Nacional. Solo 4. Cualquier otro componente es inconstitucional. Yo cuando vi aquella tropa recordé, esa la inventó Chávez como un componente equilibrante, la reserva y la milicia. Cuando el 11 de abril los venezolanos marcharon masivamente a Miraflores y le bajaron los pantalones a Chávez para que todo el mundo supiera. Ahí el alto mando militar reaccionó, ni corto ni perezoso, y le pidieron la renuncia, la cual aceptó. Su alto mando militar de él fue el que le bajó los pantalones, bueno, terminó de bajárselo. Pero ese alto mando militar, que traicionó a Chávez porque Chávez lo había nombrado a dedo, y creía que era muy fiel y muy leal, dijo, bueno, si se me voltearon estos leales, fue cuando se le ocurrió crear la reserva y la milicia como cuerpos equilibrantes, para compensar en determinado momento una puesta de cachos por parte de la Fuerza Armada Regular. Y este bobo, este mermado que tenemos en Miraflores, ayer se retrata con esa tropa de pacotilla, que lo que dan es ganas de reír, por Dios. Pero dice un par de cosas que si son verdad es una estupidez, y si son mentiras son más estupidez. 500.000 fusiles para aquella tropa cómica. Claro, para que asuman el costo de la represión conjuntamente con los colectivos, porque la Fuerza Armada Regular no quiere asumir el costo de la represión. Entonces, 500.000 fusiles. Señor, ¿cuánto valen 500.000 fusiles? El país se está muriendo de hambre. La gente mete la cabeza en las bolsas de basura para conseguir algo que comer. Y ante esa tragedia humanitaria universalmente reconocida, este mermado, este tarado, anuncia que va a comprar 500.000 fusiles. Bueno, como dice la célebre frase, pero qué crimen fue una estupidez. Pero ese es el gobierno que tenemos por delante. El golpe de Estado falso, el que está inventando Nicolás Maduro para justificarse ante la historia, porque eso además es lo que justifica la represión. Como hay un golpe de Estado en marcha, por parte del capitalismo internacional, de la derecha, de los factores de oposición, del partido tal, del partido cual, ese golpe de Estado yo lo tengo que detener porque mi principal función y deber como gobernante es mantenerme en el ejercicio del poder. Y por eso es que el gobierno inventa la tesis del golpe de Estado. Pero por otra parte y subliminalmente, nosotros debemos decir algo. Señor, si usted en el fondo, aparte del invento, ¿usted cree que puede haber un golpe de Estado? ¿Quiénes dan los golpes de Estado? ¿Los civiles damos golpes de Estado?
Los golpes de Estado los dan los militares. Entonces tú no dices que los militares están contigo. Si los militares están contigo, no te van a dar ningún golpe. Y si estás hablando de golpes, es por los que tienes cerquita, estás sintiendo el tizón en las posaderas y te están conspirando ahí. Y Nicolás, yo te quiero decir una cosa, quienes te están conspirando a ti para tumbarte son tus militares, no los civiles que salimos a manifestar para decirte que te vayas porque tú eres un delincuente y un inepto y que lo que queremos es elecciones. Nosotros queremos sacarte con votos, no queremos sacarte con golpe militar que te justifiquen ante la historia. Nosotros los civiles, ojo, lo que queremos es gobierno civil. Para gobierno militar tenemos esta porquería, esta plata, porque este es un gobierno de 18 años que es un gobierno militar, los primeros 14 años presididos por un militar felón, que fue Hugo Chávez, y estos últimos años dirigidos por un civil que es un inepto de marca mayor. Nosotros, estimados colegas, los que aquí somos diputados, no lo somos, porque ningún agónico nos puso la mano en la cabeza y nos dijo, voten por este, claro como la luna y como el sol, voten por este. Nosotros estamos aquí porque salimos con esfuerzos propios a buscarnos los votos que nos trajeron aquí para hacernos diputados de la soberanía popular. Pero bien, ya sabemos que el moribundo no tenía mucho para escoger, porque si volteaba para acá o volteaba para allá, era la misma plasta con diferentes cachimbos. En todo caso, le queremos decir a Nicolás Maduro una vez más, acúsanos de lo que te dé la gana, reprímenos tanto cuanto quieras, de manera masiva o de manera selectiva. Vamos a salir a la calle a protestar en defensa de nuestros derechos constitucionales y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera democrática. No somos nosotros quienes te vamos a curar de ese culillo cerval que tienes, porque sabes que en cualquier momento es el voto popular el que te va a sacar. Y ese es el que queremos que te saque. Nosotros no queremos un golpe militar que sea algo más de lo mismo. Nosotros queremos que los militares vuelvan a los cuarteles y cumplan exactamente con los deberes que les señala la Constitución, que es exactamente lo que no han hecho en los últimos 18 años. En esta Constitución no existe la patraña de la alianza cívico-militar que inventó Chávez, así como estos componentes de mentira, para justificarse y quedarse permanente en el poder al margen de la Constitución que él mismo había hecho aprobar. Y por supuesto que nosotros vamos a aprobar este proyecto de acuerdo que es impecable. Yo celebro por lo demás, y en esto le abonamos los méritos a la Junta Directiva, por el comunicado, para mi manera de ver las cosas, muy elegante, muy sobrio, pero muy digno, que hoy, en nombre de todos nosotros, la Junta Directiva presentó ante los medios de comunicación social. Ustedes me perdonan, cuestión de temperamento, que uno, no es que le cargue las tintas, sino que uno diga con un poco menos de protocolo y de sobriedad esa angustia que tenemos por dentro, porque la nuestra es una república civil. Porque lo peor de nuestra historia de país está vinculada a la nefasta, negativa, odiosa, retrogradante participación de los militares en política. Tenemos que decirle que no es que los civiles seamos mejor que los militares, es que somos distintos. Y es que los civiles estamos hechos para el gobierno civil y los militares están hechos para el régimen militar. Y Venezuela no es un cuartel, Venezuela es una república civil. Y tenemos que hablarle claro, con mucha dignidad, con mucha firmeza, que ojo, es el mensaje que está esperando la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, que ven con angustia esta tragedia a la que ellos los han empujado y los han obligado a conectar por acción o por omisión. Repito, vamos a aprobar este acuerdo y vamos a mantenerlos, estimados colegas, en la calle. En la calle. Mañana vamos a salir a la calle. Y si tienen
existencias inagotables de gas del bueno, que lo tiren. Y si van a disparar perdigones, que los disparen. Y si tienen colectivos delictivos armados con armas del ejército venezolano para reprimirnos, que las disparen. No nos van a hacer retroceder, porque el culillo está del otro lado y la razón está de nuestra parte. Mañana todos a la calle a reclamar nuestros derechos constitucionales y que se respeten los derechos infraccionados por este régimen desde hace 18 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Henry Ramos Alup. Ciudadano secretario, ¿reposa en la Secretaría algún proyecto de acuerdo? Sí, propuesta de la diputada Elsa Solórzano. Si puede dar lectura, por favor, a la propuesta de acuerdo. Enseguida. Acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del golpe de Estado y en condena a la represión, persecución, torturas y otras violaciones a los derechos humanos de la población. Considerando que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional y democrático, consistente en la ausencia de separación de poderes, el socavamiento del Estado de Derecho, la violación generalizada de los derechos humanos, el desconocimiento de la soberanía popular y de la representación política y la suspensión de facto del derecho al voto. Considerando que esta ruptura del orden constitucional y democrático se ha traducido en un cerco político-judicial contra esta Asamblea Nacional, ejecutándose contra ella y la soberanía popular un golpe de Estado de manera continuada a partir del conocimiento de los resultados electorales de diciembre de 2015, ya que el 23 de diciembre de ese mismo año, en fraude a la Constitución, se designaron magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia carentes de la necesaria independencia que han contribuido a la descomposición de un órgano ya degradado, cuya sala electoral ordenó la suspensión de la proclamación de los diputados de Amazonas y la región sur indígena y cuya sala constitucional ha dictado más de 50 sentencias mediante las cuales ha pretendido bloquear el ejercicio de las funciones del Parlamento. Considerando que el golpe de Estado continuado implicó la suspensión arbitraria del referéndum revocatorio en el 2016 y ha llevado consigo la postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Considerando que las sentencias de la Sala Constitucional número 155, 156, 157 y 158 marcaron un punto de serio agravamiento del golpe de Estado que motivó la reacción de la Fiscal General de la República y de la comunidad internacional, pues aquellas dejaron en evidencia el control absoluto del presidente de la República y de órganos de la esfera militar sobre la administración de justicia. Considerando que es un deber de conciencia rechazar el golpe de Estado concretado en el desconocimiento inconstitucional y antidemocrático de la Asamblea Nacional por parte de los poderes ejecutivo y judicial, por lo que el pueblo, en función del artículo 333 de la Constitución, tiene derecho a mantenerse junto a sus representantes parlamentarios en protesta permanente, pacífica, pero contundente hasta la recuperación del orden constitucional y del derecho al voto, lo cual se expresa en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones. Considerando que desde la emisión de las sentencias 155, 56, 57 y 58 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una serie de graves violaciones de los derechos humanos para sostenerse en el poder, tales como torturas físicas, psíquicas y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones forzosas, ataques contra centros de salud, lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra, y la persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos, todos crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, específicamente en los artículos 7, literales F y H, así como en el artículo 8.2, numeral 9, respectivamente. Considerando que frente a las concentraciones y marchas convocadas por la ciudadanía conforme al artículo 68 constitucional, el gobierno de Nicolás Maduro ha acudido a la represión desmedida y al uso desproporcionado de la fuerza por medio de los cuerpos policiales y de integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional mediante el empleo de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, en violación de la Constitución, dado esto lugar a asesinatos y a atentados a la integridad corporal. Considerando que esta represión es una continuación del golpe de Estado perpetrado por la cúpula ejecutivo, militar, judicial y una confirmación de que estamos ante una autocracia que no consiente la protesta y la crítica de la ciudadanía, lo que lleva a calificar como terrorismo todo lo que suponga la organización de los ciudadanos para la defensa pacífica de sus derechos y para la exigencia de elecciones en aras de un futuro mejor,
así como a inhabilitar arbitrariamente a líderes políticos. Considerando que la represión injustificada promovida por el Gobierno Nacional ha comportado 538 privaciones de libertad junto a denuncias de tortura o maltrato, todo ello en el contexto de una grosera segregación contra las manifestaciones opositoras que tiene vedado el ingreso al municipio Libertador y que son víctimas de toda clase de excesos para impedir que se congreguen en espacios públicos que son de todos los venezolanos. Considerando que en el caso de los estudiantes Alejandro Sánchez y José Sánchez, detenidos arbitrariamente, criminalizados y torturados por el régimen para ser utilizados por Nicolás Maduro como parte de sus falsas declaraciones en cadena nacional, se ha perpetrado una grave violación a los derechos humanos, como ha ocurrido respecto de otros ciudadanos que sin haber cometido delito alguno han sido detenidos y sometidos a juicio como criminales por el solo hecho de haber tenido la valentía de ejercer su legítimo derecho a la protesta, siendo esta la más clara evidencia del golpe de Estado a las libertades ciudadanas del cual el régimen de Nicolás Maduro es responsable. Acuerda, primero, denunciar ante la comunidad nacional e internacional la continuación y agravamiento del golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro y los órganos judiciales, militares y de seguridad puestos a su servicio. Segundo, rechazar categóricamente toda violación al derecho a la vida y a la libertad personal, así como la integridad física, psíquica y moral de las personas y exigir el absoluto respeto y garantía de estos derechos, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos. Tercero, exhortar a todas las autoridades y funcionarios públicos a respetar la Constitución y a garantizar en el ámbito de sus competencias la plena vigencia de los derechos fundamentales, recordando que conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución, todo acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo y compromete la responsabilidad personal, penal, civil y administrativa de quienes lo ordenen o ejecuten, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Cuarto, instar a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 285 de la Constitución, velen por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos y realicen las investigaciones que correspondan para hacer efectiva la responsabilidad de quienes violen esos derechos. Quinto, instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando en los ámbitos referidos. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de esta Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 18 días del mes de abril de 2017, años 206 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, presidente. En consideración, el acuerdo leído por el secretario, propuesto por la diputada Delsa Solórzano, con la señal de costumbre, aprobado. Importante entonces mensaje para el pueblo de Venezuela y reiterando desde la Asamblea Nacional nuestra ratificación con la calle, con la movilización y sobre todo con la defensa de las víctimas y por supuesto reiterando que la mejor forma de honrar a quienes han sido reprimidos es luchando para que más nunca esto vuelva a pasar, sin miedo hasta la victoria que nos pertenece como